Amigos de Electromesh, un cordial saludo. Quiero de manera rápida explicarles aquí cómo hacer con la librería PyMu-PDF o PyMu-PDF, como queramos pronunciarla ahora, no importa. La estoy pronunciando en español porque el tutorial es en español y es para tener claridad con la palabra, independiente de cómo vayamos a entrar en el tema, a polemizar ahora cuál es la pronunciación. Ok. ¿De qué se trata? Entonces, escoger la tabla de propiedades que tiene un archivo PDF y modificarla a nuestro gusto. La librería que estamos usando es, como ya dije, PyMu-PDF, que cuando se importa en Python se llama fits. Listo. Voy a cerrar aquí porque ya para efectos del nombre de la librería no hace falta explicarlo. Este es nuestro documento de origen, que es la misma información o documentación en línea que tiene la librería PyMu-PDF. Entonces nuestro archivo de ejemplo está acá. Este archivo de ejemplo, al abrirlo, y a lo que me refiero es la tabla de propiedades que tiene el archivo. Como podemos ver, actualmente no tenemos sino estas propiedades. Título está vacío, el archivo pues ya sabemos que se llama mytestdoc.pdf y los demás campos están vacíos. Solo tenemos disponible la información de aplicación que se llama Microsoft Word 2010, productor que es Word 2010, versión de PDF es 1.5 y la ubicación y demás cosas genéricas. Entonces vamos a consultar esa información, vamos a comprobar que tanto la fecha y otras cosas son visibles y son las que podemos adicionalmente modificar. ¿Okay? Vamos a cerrar el archivo para poderlo leer. Tengo aquí el código para poder hacer una explicación rápida y no entrar en detalles. Perdón. Llevemos el código inicialmente hasta el punto de no modificar o no crear un archivo nuevo. Sí, porque no podemos en la misma librería pues modificar el archivo, tenemos que guardarlo sobre uno nuevo y con algunos ajustes de código borrar el anterior, pero eso es otro tema aparte. Ok, entonces vamos ahora a visualizar la librería, las propiedades del archivo antes y después. Antes vamos a encontrar esas propiedades, después vemos que es posible borrarlos con este docset metadata y agregamos un diccionario en blanco. Visualizamos y vamos a encontrar que ya no tenemos información. Procedamos. No, mytestdoc es uno, es mytestdoc. Perdón, tenía otra modificación aquí. Ahora sí. Listo. Veamos, esta es la información. Previo a la consulta tengo esta información. Format PDF. Vamos a agregarlo acá para después de la consulta. Qué pena. Son ya la consulta. De la modificación. O reset de tabla de propiedades. Aquí lo tenemos hoy. Vamos a hacer esto un poquito más despejado. Qué pena. No quiero entrar aquí en temas tan polémicos, pero vamos a dejar un pequeño espacio. Ok. No, inválido. Perdón. Errores de sintaxis. Clásico. Cuando estamos haciendo todo de afán. Listo. Entonces, la tabla de propiedades previa a la consulta tenemos esta información, por ejemplo, que nos marca la diferencia. Creador, Microsoft Word. Producer, Microsoft Word 2010. Y bla, bla, bla. Después de la modificación o reset de la tabla de propiedades, vemos que todo queda en blanco.
Solo se conserva la versión del PDF, que es la 1.5, que eso es inherente al archivo. Entonces, si queremos dejar esto ya propiamente en el archivo, lo que tenemos que hacer es guardarlo a un archivo nuevo. Inicialmente voy a guardarlo aquí de modo experimental. Voy a ponerlo aquí my blank metadata. De modo experimental en un archivo que se llame así y vemos la diferencia. Después de la modificación o reset de las propiedades queda todo en blanco. Vamos a comprobar eso hoy. Y vemos propiedades en el archivo original, que son las que le comentaba acá. Producer, Microsoft Word 2010, versión 1.5, ok. Pero abrimos acto seguido blank metadata, que es este mismo. Miren, aquí está test y blank metadata. En blank metadata no vamos a ver ningún rastro de lo que teníamos en el original, que decía Microsoft Word 2010 y la fecha de creación. Esa información no está, como podemos darnos cuenta. Y si abrimos el archivo original, que es my.doctest, si está esa información. Teniendo esto así, lo que vamos a hacer es crear un metadata modificado. ¿En qué consiste esto? Ya como logré demostrar acá que es posible modificar eso, vamos a crear una nueva tabla de datos, que es la que tengo aquí, para tratar de ahorrarles tiempo en la visualización. Y decimos que vamos a quitar los comentarios de esta línea. Entonces lo vamos a guardar en un archivo que se llame my new metadata. ¿Qué información le voy a agregar? Esta que estamos viendo aquí. Esto es lo mismo que si yo hubiese cogido esta información de aquí y donde dice my title y era pegado eso, ¿cierto? Es lo mismo, solo quiero hacerlo un poquito más distinguido. Por eso creo primero las variables tipo string y después las agrego al diccionario, que hace parte del método docSetMetadata. Listo, vamos a ejecutar y confirmamos que se va a crear este nuevo archivo que se llama myNewMetadata. Se va a crear acá donde está la carpeta de destino. Por eso tengo la ruta. Ejecutemos aquí de manera rápida para que observemos y voilà, listo. Parte de la demostración dice que pues que no existe modificación porque es lo que tenemos acá antes de las líneas, pero hoy creo que no, creo que fallé. Disculpa. Creo que fallé porque new metadata, sí, vamos a ver si tiene la información. No la debe tener porque no la cargué al set metadata. Ah, sí, perdónenme. Sí está. Veamos en dónde la agregué. Es aquí. Después de la modificación del reset queda así, todavía en blanco. Pero, ok, luego digo docSetMetadata nuevamente. Y luego de eso lo guardo, el archivo, perdón. No debo hacer eso frente a las cámaras. Listo, esa es la parte demostrativa de esto, es decir, el docSetMetadata, tal y como lo refiere la documentación, sirve para agregar la información relacionada con la tabla de datos del archivo o la tabla de propiedades. Entonces, en este sentido, ya tenemos esto demostrado aquí, porque claramente usé estas propiedades: documento de prueba de demostración metadata, en forma de PDF PD5, versión 5, autor EVD click, code,
Programming Demo, que es el asunto, keywords, palabras claves, estas que están acá, manuales, demostración, puntos de prueba, ensayo, y la aplicación Data Center. Creo que no es mucho más por adelantarles en detalle. Muchas gracias por la atención, espero no haber quitado mucho tiempo en explicar esto y haber sido claro. De todas maneras, queda información anexa en los comentarios del video para entrar al blog y buscar información adicional de este y otros códigos que muy lentamente estoy documentando en el canal de Electromesh y en la división de programación de código que se llama EVDClick. Muchas gracias. Hasta luego.